Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. La reyerta suscitada en las últimas horas en la cárcel de máxima seguridad llamada La Tolva en el municipio de Moroselí, departamento del Paraíso, acaparó la atención de los medios de comunicación y también del pueblo hondureño. Desde horas tempranas de ayer jueves, horas de la tarde y horas de la noche, no se sabía a ciencia cierta, como decimos en el argot popular en Honduras, cuántos eran los muertos y cuántos eran los privados de libertad heridos. Unos fueron transportados al hospital Gabriel Alvarado de Danlí y en su mayoría los restantes fueron transportados al hospital escuela de la capital Tegucigalpa. En el sistema penitenciario, el gobierno de la República, particularmente el presidente Juan Orlando Hernández, quien gobierna Honduras desde el 2014, ha implementado una serie de medidas. Por ejemplo, desde el año 2016, el presidente Hernández echó a andar esta iniciativa de los centros penales de máxima seguridad, con el objetivo de descongestionar los centros penales, tomando en cuenta el hacinamiento, y también con el objetivo de volver gobernables el sistema penitenciario de nuestro país. También en 2019 se intervino los centros penales de nuestro país. Esta iniciativa le dio a las Fuerzas Armadas la seguridad de los centros penales de Honduras. Hoy nos queremos preguntar, ¿qué tan seguras son estas cárceles de máxima seguridad? ¿Cuál es el papel que está jugando la Fuerza Nacional para el control de los centros penales? ¿Qué tan gobernable es hoy el sistema penitenciario de nuestro país? Ya nos acompaña en breve nos acompañará el comandante de Fusina, el general Bueso Caballero, pero ya nos acompaña el coronel Ronnie Javier Portillo, quien es el director del Instituto Nacional Penitenciario. En este primer segmento vamos a contextualizar qué ha ocurrido en las últimas horas en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva. Buenos días, coronel Javier Portillo. Activamos el micrófono. Coronel Portillo, adelante, buenos días. Buenos días a todos los panelistas. Gracias por el espacio que nos han brindado para poder platicar y valorar la situación del Sistema Nacional Penitenciario que se está desarrollando en la actualidad. Con respecto a su interrogante, podemos hacer una breve sinopsis histórica, donde el Sistema Nacional Penitenciario es un sistema longevo que nace desde 1894 con un sistema penitenciario nacional. Posteriormente, en 1984, se crea un organismo técnico que depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Pues esta secretaría cede el control del sistema penitenciario a la Secretaría de Seguridad y posteriormente en el 2012 se crea la ley del Sistema Penitenciario Nacional con su reglamento. Allí se crea el INP como una figura que es la que rige y controla el sistema carcelario, y se crea como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y Justicia. Y es en el 2019, con el propósito de fortalecer y mejorar este sistema, que entra la intervención mediante un PCM 68-2019, exactamente el 17 de diciembre. Este PCM da un término perentorio de 6 meses y se extiende con un nuevo PCM 051-2020 hasta el 31 de diciembre de 2019. Y posteriormente
se continuó la intervención hasta el 31 de diciembre del presente año mediante un nuevo PCM 102-2020. Con respecto a la intervención, debemos estar claros y debemos de tener totalmente la claridad necesaria de que cuando un sistema de esta categoría se encuentra en crisis, pues se nombra una junta interventora para que resuelva esta crisis. Normalmente este tipo de situaciones no se resuelven en términos cortos. Estas situaciones se resuelven en un término prudencial y con acciones progresivas. Y es lo que ha estado haciendo ahorita la intervención. Es lo que ha estado haciendo la intervención. Y es por eso que en el desarrollo de nuestro proceso se han hecho un sinnúmero de trabajos que han ido en pro de la mejora institucional. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que el trabajo es arduo, es un trabajo desafiante en el cual se están tomando todas las medidas y todos los controles para dejar un sistema nacional penitenciario saneado y que en el futuro pues ya nos brinde un buen producto en cuanto a lo que establece la ley, como es la rehabilitación, la reeducación y la reinserción nacional. Coronel Ronnie Javier Portillo, y antes de darle la palabra y darle la bienvenida a los otros invitados, ¿qué pasó ayer según el informe en poder de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales? ¿Qué fue lo que pasó en realidad en la Tolva? A raíz de los últimos incidentes que se han desarrollado, debemos de estar claros, tanto toda la ciudadanía hondureña como a nivel internacional, de que existen estructuras criminales que están ubicadas en los cuatro centros de máxima que actualmente cuenta nuestro sistema, que es la Pandilla 18 y la Mara MS. Esas estructuras están en una guerra abierta donde todos conocemos de que es tanto a lo interno como a lo externo, donde ellos están haciéndose daño entre sí, y ese fue el resultado de lo sucedido ayer, que una estructura de eso, como ser la Pandilla 18, se organizó y atentó contra la otra estructura MS. Ok, gracias, coronel Ronnie Javier Portillo, director del Instituto Nacional Penitenciario, por acompañarnos esta mañana en Foro Canal 10. Nos acompaña el experto en materia de seguridad, en derechos humanos y también abogado y vicepresidente del Congreso Nacional, doctor Denis Castro Bobadilla. ¿Cómo valorar, cómo calificar lo ocurrido en las últimas horas en este centro penal calificado de máxima seguridad, como lo es La Tolva, ubicado en el municipio de Moroselí, El Paraíso? Buenos días, doctor Denis Castro Bobadilla. Muchas gracias, Eric Mejía. Es un placer saludarlo, al igual que su enorme teleaudiencia nacional. Y a sus invitados, igualmente, buenos días. Este es una crónica, a mi criterio, es una crónica de una muerte anunciada o de un problema que iba a desembocar así. No es necesario creer que esto se debe, como ya corren en redes sociales, la perversidad de decir que se trata de una cortina de humo en relación a otros problemas que enfrenta la nación. Creo que los centros penitenciarios en este momento, aparte de las circunstancias que vamos a ventilar, si usted me lo permite, por la experiencia que cogí durante mi vida profesional sobre los centros penitenciarios de otros países, el de Honduras constituye solamente un cambio, básicamente y totalmente un cambio de estructuras físicas e infraestructura como tal. Y en el cual lo que se ha hecho es un traslado porque
la mayoría de los centros como tal, por ejemplo, el de Santa Bárbara, el de Gracias, el mismo de Tegucigalpa, que durante el MIT se hizo el traslado a Támara, y por suerte estaba siendo construido y así sobre la marcha se hizo el traslado. ¿Por qué se debe? Tenemos un sistema inquisitivo penal en donde ha existido y está existiendo un encarcelamiento masivo, hasta por circunstancias menores que antes en el sistema acusatorio permitía a la persona defenderse en libertad. Hoy tenemos que ingresan aproximadamente de 10 a 15 personas, o 20 personas, 25 personas, dependiendo de la temporada, diarias a los centros penitenciarios, pero la salida de los mismos es más difícil. Entonces, obviamente, el personal a cargo de estos centros penitenciarios reciben, pero muy difícilmente se da la facilitación para que la persona se defienda en libertad de cualquier acusación que exista, excepto aquellos casos que sean de impacto o lo que ya antes estaba estipulado. Entonces, obviamente, estamos teniendo dentro de los centros penitenciarios lo que usted está viendo, lo que miramos en el pasado. Su servidor sirvió de investigador de algunos casos por ejemplo, en Ceiba, lo que ocurrió en Ceiba, ustedes recuerdan, y otro caso en San Pedro Sula. Formé parte de una comisión investigadora que se supo lo que ocurrió en estos establecimientos, y lo mismo en Comayagua. Entonces, lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo es una crónica que las personas que trabajan en cuestiones preventivas y en observación de los centros penitenciarios lo han venido anunciando, por la forma de manejo actualmente que lo podemos mostrar y discutir. Dos, la circunstancia que se ha limitado únicamente a un almacenamiento de seres humanos sin una debida selección e investigación propia de sus patologías. Por ejemplo, hay personas que tienen patologías mentales. Honduras es el único país que no tiene servicios psiquiátricos, no dije psicológicos, que no hay que confundir, psiquiátricos dentro de los establecimientos penitenciarios. Honduras es el único país de Centroamérica que tiene confundidos enfermos mentales con sociopatía, que no pueden mezclarse, pero los jueces, como no tienen otros recursos, tienen que enviarlos a los centros penitenciarios, y los directores de los centros penitenciarios tienen que lidiar con enfermos mentales. Y así podemos ver una serie de falencias que son necesarios, son tomados en cuenta. Y si usted nos da la oportunidad, don Eric, en esta introducción, y más adelante, si estima conveniente, podemos explicar qué podríamos hacer. Porque mi concurso, mi asistencia a este foro es para buscar formas de solución de todas las instituciones participantes. Nos vamos a instalar en este momento con cadena de radio y televisión que ofrece el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. La lluvia no nos detiene. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Honduras continúa vacunando. Después de más de 2 meses continuo vacunando a nuestros ciudadanos, ya estamos cerrando la 4ª jornada de vacunación y ya sobrepasamos el 500,000 de hondureños. Hoy tenemos 513.085 hondureños ya inmunizados con primera o segunda dosis contra el COVID-19, mediante un intenso trabajo articulado entre la Secretaría de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Policía, Fuerzas Armadas, en fin, todos los que contribuyen. Hoy comenzamos a recibir la primera parte, 212.940 dosis de vacunas Pfizer, donadas por el convenio Gavi Covax, que podremos almacenar a los grados que exige el fabricante, que es de menos de 80 grados centígrados, gracias a los 5 congeladores de ultra baja temperatura
recién donados por Estados Unidos a través del Comando Sur. Y 2 más vienen en camino. Nos permitirá aumentar la capacidad de la cadena de frío de Honduras de 1.8 millones a más de 2.2 millones de dosis, solo de la vacuna Pfizer. Recordemos que Honduras ya contrató 4.4 millones de dosis de la fabricante Pfizer-BioNTech. Así que estamos listos para almacenar y distribuir este tipo de vacuna en todo el país. Las vacunas siguen llegando. A finales de este mes, COVAX va a enviar otra dotación de cerca de 200,000 dosis de vacuna AstraZeneca. Y se nos ha confirmado que mañana viernes, el sábado y el domingo vienen otras 204,000 dosis también de AstraZeneca compradas por el Seguro Social. Con el dinero que es aporte de miles de trabajadores, el aporte de los patronos o empresarios y del gobierno, para continuar vacunando a nuestro personal, que es la fuerza laboral del país. Además, en los próximos días recibiremos 100,000 dosis donadas por nuestro hermano país, México. Ya lo confirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que enviará a varios países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Es así que en total, en alrededor de 15 días, van a llegar al país más de 600,000 dosis de vacunas. Honduras tiene vacunas. Los flujos cada vez son más continuos y cada vez llegan en mayor cantidad. Como les dije antes, ya no nos detenemos y no nos hemos detenido. Gracias a estas dosis de vacunas, la 5ª jornada de vacunación que inicia este lunes nos permitirá sobrepasar el umbral de más de 1 millón de hondureños protegidos con primera o segunda dosis antes de mediados de julio. La cantidad de vacunas que el país ya tiene compradas, negociadas o prometidas en donación y que comienzan a llegar en grandes cantidades es tal que ya iniciamos el proceso de capacitación y de contratación de personal adicional al que cuenta el programa de inmunizaciones. Es decir, enfermeras, estudiantes de la carrera de salud, policías, militares, para poder masificar el proceso de vacunación en todo el país, para poder llegar rápido a la mayor cantidad de hondureños posible. Vamos a vacunar a todos nuestros compatriotas, sin excepción, sin distinción. Ya vacunamos a todos los médicos, enfermeras, personal técnico, administrativo, de limpieza y seguridad de todos los hospitales, clínicas, centros de salud, del sector público, privado y también del Seguro Social. Eso es en todo el país. Ya vacunamos a todo el personal de socorro de Honduras, es decir, bomberos, Cruz Verde, Cruz Roja, 911, Copeco y otros. Ya vacunamos a todos nuestros ancianitos, tanto los que están en todos los asilos de ancianos, como a todos los mayores de 70 años en todo el territorio nacional. Todos están cubiertos. Vamos avanzando a pasos agigantados. Ya están vacunados todos nuestros periodistas. Ya se han vacunado gran parte de fiscales, jueces y otro personal considerado como esencial para la protección de los derechos, garantías de todos los hondureños. Por otro lado, gran parte del personal de hoteles, restaurantes, turoperadores, transporte de turistas, personal de aeropuertos y demás personal necesario para reactivar la industria turística, de la que dependen más de 270,000 familias, ya está vacunado en diferentes ciudades del país y en esta 5ª jornada de vacunación esperamos llegar a todos ellos. Además, vamos a continuar vacunando a personal esencial, como las personas que están atendiendo al pueblo, a la gente, en sus casas, en diferentes lugares, como por ejemplo los que limpian las calles, los recogedores de basura, personal del SANA, funerarias, entre otros. Además, continuamos con policías y militares que valientemente no han detenido sus actividades en favor de la ciudadanía, a pesar de la pandemia y de las tormentas. Muchos maestros ya han sido vacunados
por el Seguro Social, porque son aportantes a raíz de unas reformas que hicimos en años anteriores. Otros han sido vacunados por la Secretaría de Salud, por sufrir de alguna comorbilidad. En esta jornada, que inicia el lunes, continuamos cubriéndolos también, para poder abrir paulatinamente las clases presenciales en algunas zonas del país. Gracias a contar con la vacuna Pfizer, que hasta el momento es la única con autorización para ser aplicada a menores de 18 años, vamos a comenzar a vacunar a nuestros niños de 12 años o más que sufren alguna capacidad especial hasta llegar a todos nuestros menores para que puedan regresar cuanto antes a sus centros de estudio. El avance es enorme. No hemos detenido la vacunación, ya sea en la modalidad vehicular, peatonal o casa por casa, o en empresas. Vamos a llegar a todos los hondureños. Ya tenemos más de 14 millones de dosis que llegarán en diferentes entregas hasta proteger a más de 7 millones de hondureños en los próximos meses. Pero debemos comenzar con los que más riesgo asumen y con los más desprotegidos o débiles. Hay que tener paciencia. Vamos a llegar a todos. Recuerden, además de la vacuna, necesitamos continuar con las mismas medidas de seguridad de siempre. Que no nos pase como a otros países que están sufriendo olas de casos pese a tener a más de la mitad de sus habitantes vacunados. Recuerde, vacuna más cuidados igual protección. Estamos solos, Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. estamos unidos, un pueblo. Usted está viendo Foro Canal 10. En esta mañana en Foro Canal 10 estamos analizando este tema en materia de seguridad. Lo suscitado en las últimas horas en el Centro Penal de Máxima Seguridad llamado La Tolva, construido en el municipio de Moroselí, departamento del Paraíso. Yo quisiera saber hasta el momento cuántos son los heridos y lamentablemente saber la cifra por parte del Instituto Nacional Penitenciario sobre los fallecidos. Unos medios dicen que son 3, otros dicen que son 5. Ya le vamos a dar nuevamente la palabra al director del Instituto Nacional Penitenciario. Hay que recordar que sobre este tema de los centros penales hay varias fechas que son puntuales y oportunas de destacarlas. Por ejemplo, en 2016 el gobierno de la República, que en aquel momento también presidía el abogado Juan Orlando Hernández, echó a andar estas cárceles denominadas de máxima seguridad. En 2018 entró en operación esta Fuerza Nacional para el Control de Centros Penales y en 2019 se intervino los centros penales para darle a las Fuerzas Armadas el control del sistema penitenciario de nuestro país. Nos acompaña el general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas. ¿Cómo valorar, cómo analizar, cómo explicarle al pueblo hondureño en materia de seguridad lo suscitado en las últimas horas en el centro penal denominado de máxima seguridad La Tolva? Por su experiencia, general Luis Maldonado Galeas, sus valoraciones. Buenos días. Buenos días. Son importantes esas fechas y también son importantes otros procesos que se han seguido para poder tomar decisiones o que no se han tomado desde que se tiene este sistema penitenciario. Yo recuerdo cuando inicié mi carrera militar y algunos militares eran asignados como directores para administrar los centros penitenciarios. Y había una combinación de fuerzas de policía y algunas personas que estaban de baja. Y otra de las características que tenían estos centros es que estaban en las ciudades y más parecían hoteles que centros de reclusión.
Esto generó una especie de costumbre y también de un traslado de la gobernabilidad de parte de las autoridades a una gobernabilidad interna, una especie de comodidad para la gestión y también la influencia que ejercían o que han ejercido casi siempre al interior de los centros penitenciarios los privados de libertad, ya sea por el poder del dinero o por el poder que da su influencia criminal. El sistema pasó por distintas facetas al pasar a la Policía Nacional. Luego, lo que usted citó de las decisiones que tomó el presidente Hernández y ahora una intervención. La falta de sostenibilidad institucional. Y todavía estamos en ese problema. El hecho de que haya una intervención militar en este momento y que el coronel Portillo sea el director del Instituto Penitenciario es porque se tiene que recurrir a recursos, llamémosle emergentes, por la ausencia del recurso que debió haber hace mucho tiempo formado y especializado para la gestión de los centros penitenciarios. En este momento, pues, tiene algún tiempo de estar funcionando el Centro de Formación de Agentes Penitenciarios y esto va a requerir toda una dinámica de formación, de especialización, de categorización, de niveles de profesionalización para poder tener la infraestructura humana desde el punto de vista de la formación y la preparación para la administración eficiente de los centros penitenciarios. Esta realidad todavía nos tiene en una fase de transición y las transiciones provocan estos vacíos en el sentido de que se tiene que recurrir a los recursos que sean convenientes y necesarios para gestionar este sistema. Así es que nosotros vemos presencia de Policía Militar del Orden Público, presencia de unidades especiales para este propósito, agentes penitenciarios, militares de carrera. Portillo es un oficial de carrera de justicia militar, no obstante con una hoja de servicio muy diversificada y profesional en otras áreas. Tiene la competencia profesional, pero es también parte de ese proceso de transición. El otro punto que quiero citar en este momento es lo que nosotros denominamos cárceles de máxima seguridad. En realidad, al hacer las comparaciones del resto del sistema, incluso del centro penitenciario Marco Aurelio Soto en Támara, y el resto, y el que estaba en San Pedro, y el que está en el resto de las ciudades, entonces este figura como de máxima seguridad. No obstante, para el nivel de organizaciones criminales que ingresan en estos centros y también para la experiencia criminal que tienen algunos privados de libertad, todavía este modelo lo podemos identificar que no se trata de un centro penitenciario de máxima seguridad, sino que todavía no llega a ese alcance. Entonces, desde el punto de vista de la institucionalidad y desde el punto de vista de la infraestructura penitenciaria, esa es una deficiencia que yo quiero destacar en este momento. Ok, muchas gracias, General Luis Maldonado Vallejo, por acompañarnos esta mañana en Foro Canal 10. Nos acompaña también el abogado Hugo Maldonado, presidente del CODE, quien ha estado muy activo en las últimas horas monitoreando lo suscitado en este centro penal de máxima seguridad de La Tolva. Ha estado monitoreando y haciendo algunos comentarios críticos sobre la situación. Valoraciones sobre lo ocurrido en las últimas horas en La Tolva. Buenos días, don Hugo Maldonado. Muchas gracias, licenciado Eric, por invitarnos a participar esta mañana, juntamente con el abogado de Justicia Militar, don Ronnie Javier Portillo.
director del Instituto Nacional Penitenciario, con el doctor Castro Bobadilla, que ya día bregamos en este ir y venir. Y bueno, también con don Luis Maldonado, con quien hemos compartido en foros sobre la situación política y social que vive el país. Y no solo ayer, Eric, el quehacer por los derechos humanos del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos no solo se trata de vertir algún tipo de crítica, denuncia, sino que también formular propuestas encaminadas al fortalecimiento de el Instituto Nacional Penitenciario y así regresar a los centros penitenciarios esa seguridad que se requiere, garantizándole la vida y la seguridad a los privados de libertad. He andado en Olanchito y yo creo que el coronel Portillo lo sabe. He estado en La Tolva, he estado en Ilama, Santa Bárbara, he estado en Siria, he estado en Támara, bueno, el año pasado, porque este año no me han dejado ingresar a Támara. Las últimas 3 veces que he querido ingresar no me lo han permitido. Igual que en Cefas, he estado en Puerto Cortés, hemos estado aportando a la problemática penitenciaria del país. Y nosotros no somos amigos de ningún grupo criminal. El grupo criminal debe ser castigado. No debe de permitírsele que tenga ningún tipo de artefacto de ninguna naturaleza. Nosotros hemos hecho una sana crítica sobre la situación de inestabilidad al interior de los centros penitenciarios. Desde el 2010 a la fecha van 237 muertes violentas en los centros penitenciarios, Eric. En el 2019 hubieron 65 muertes violentas, 15 el año pasado. Y ya este año, a ver con cuántos terminamos el presente año. Yo creo que esta situación de muertes violentas al interior de los centros penitenciarios debe de terminar. Lo que sí he estado manifestando es que existe una resolución del juzgado de ejecución de Dalí, en donde se le hizo llegar esa decisión judicial al Instituto Nacional Penitenciario para que en La Tolva, por ejemplo, solo hubiese un grupo de los 3 que hay alrededor de este centro penitenciario. Entonces, la lógica nos indicaba a nosotros, si La Tolva quedaba para un grupo, Siria podría quedar para otro grupo, digamos Ilama podría quedar para otro grupo. Es lo que me indica la lógica, que se va a terminar o no se va a terminar la violencia. Y a lo mejor no se termine, porque inclusive al interior de estos grupos pueden haber rencillas y toda esta situación, pero la violencia y la criminalidad a la escala que la estamos teniendo puede menguarse. Esa es nuestra visión, que si ya existe una decisión judicial del tribunal de allá de La Tolva, de Danlí, podría aplicarse. Bien, si hubiesen podido evitar a lo mejor estas muertes violentas al interior de este centro penitenciario. Mire, Eric, otra de las situaciones que está pasando es el hacinamiento. El hacinamiento en los centros penitenciarios. Yo sí creo que La Tolva, Siria y Lama son cárceles de máxima seguridad. Estoy totalmente de acuerdo que sí lo son. El problema es la vulnerabilidad de algún personal humano que permite que el ingreso de determinadas situaciones irregulares al interior. Yo recuerdo que recientemente, no tan reciente, hace como unos 2 meses, en un busito del Estado iban a ingresar una cantidad de dinero y se logró detener a las personas. O sea, se puede regular, pero que la situación en este momento es bastante crítica porque
toda acción al interior de cualquier centro penitenciario tiene repercusiones en otros centros penitenciarios del país. Ok, muchas gracias, don Hugo Maldonado, por acompañarnos esta mañana. Interesantes premisas y oportunas de nuestros invitados. En este momento le voy a dar la palabra al director del Instituto Nacional Penitenciario, coronel Ronnie Javier Portillo, a la espera también de que se conecte el general Mario Bueso Caballero, quien es el comandante de Fusina. Coronel Ronnie Javier Portillo, usted ha escuchado las participaciones del doctor Denis Castro Bobadilla. Dice el doctor Denis Castro Bobadilla que esto es una crónica de una muerte anunciada, producto del sistema inquisitivo de justicia que vivimos en el país. También los comentarios y señalamientos del general Luis Maldonado Galeas. Ya es hora de una transición, dice el general Luis Maldonado. Y también Hugo Maldonado dice que él no se explica cómo en un mismo centro penal siguen conviviendo dos maras o pandillas distintas. También yo le consulto, coronel, ¿cómo le explicamos a nuestros amigos televidentes el ingreso de explosivos, o sea, de granadas? Porque los comentarios desde adentro iban en razón de la explosión de artefactos como granadas. Coronel Ronnie Javier Portillo, adelante. Sí, gracias. Con respecto a las valoraciones que hizo el doctor Castro, mi general Maldonado y el abogado Hugo Maldonado, pues no dejan de tener razón hasta cierta parte. Debemos de reconocer de que no es una problemática en sí del Instituto Nacional Penitenciario, sino que es el sistema en el cual ha estado teniendo falencias y se ha estado tratando de hacer correcciones en reiteradas ocasiones, como ya lo expresó tanto el doctor y mi general Maldonado, que ha habido un proceso tanto en la administración del Sistema Nacional Penitenciario como en los controles. Han tenido el control los civiles, ha tenido el control la policía, ahorita tenemos el control la Junta Interventora, y donde vemos que el denominador común es que todavía carecemos de un sistema sólido, como lo expresó muy bien el doctor Denis Castro. Se construyen cárceles que todavía son ocupadas por privados de libertad, en este caso con una categoría de alta peligrosidad, donde todavía no llenan las condiciones y no está todo el establecimiento con un acabado final. Con respecto a la otra interrogante de lo que usted mencionaba acá, tenemos que recordar de que las armas en los diferentes centros penales, específicamente en los de máxima seguridad, son remanentes que han quedado a raíz de los diferentes procesos y administraciones que han existido. Nosotros de repente no hemos hecho a conocer a los medios y a la sociedad el sinnúmero de requisas y el sinnúmero de operativos que hemos realizado en ese centro. Realizamos por lo menos uno o dos requisas en todo el sistema, en los 25 centros penales, semanalmente, en coordinación con todos los operadores que integran Fusina, y esto ha sido en reiteradas ocasiones. Hemos decomisado un sinnúmero de armas donde han sido puestas a la orden de DPI para que siga el proceso competente con el Ministerio Público y después se hagan las investigaciones pertinentes para deducir las responsabilidades a los actores que están involucrados en este flagelo. Hemos decomisado grandes cantidades de armas, como en los centros de máxima, como lo expresó el abogado Maldonado, como ser en Támara, en Siria, en Ilama y La Tolva. Y esto ha sido un proceso. También no tenemos que dejar de percibir o de reconocer de que estas estructuras criminales, tanto la MS como la Pandilla 18, manejan muchos recursos económicos
donde también tenemos que reconocer que ellos han penetrado ciertas instituciones, así como también a ciertas personas. Y para poner una muestra, la MS, como la pandilla 18, da el valor de 1 millón de lempiras por introducir un fusil, un AK-47, por decir algo. Y si es una pistola, medio millón de lempiras, y dependiendo del celular también, de 1.000, si es satelital, 50.000 a 100.000. Entonces, todo ese sinnúmero de adversidades con las cuales estamos luchando como Sistema Nacional Penitenciario nos dificulta el cumplimiento de la misión como debería de ser y como toda la sociedad lo espera. Sin embargo, también es importante hacer saber a toda la sociedad de que un agente penitenciario solo gana 12.000 lempiras, lo mismo un policía militar y un policía nacional. Y si viene un individuo de estos, trata de cooptar a uno de nuestros miembros que están en el sistema de seguridad y que pasan ahí en contacto directo, y se le ofrece 1 millón de lempiras y solo tiene 12.000 lempiras mensuales, entonces ellos asumen un riesgo de introducir en determinadas ocasiones algún tipo de estos de artefactos prohibidos, porque saben que es una cantidad de dinero que ni trabajando en toda su vida lo van a obtener. Esos son los riesgos que hemos asumido. Pero es importante también valorar de que las instituciones, tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la intervención, en este caso del INP, a todos los elementos que se han demostrado y que se han encontrado con infragantes en este tipo de acción delictiva, se les ha deducido tanto el proceso administrativo, como es darle baja deshonrosa, y se le ha deducido la acción penal poniéndolo a las autoridades competentes. Es un sinnúmero, es una maraña de valladares que nosotros estamos confrontando. Sin embargo, como lo dije anteriormente, estas intervenciones es un proceso. Solo tenemos 1 año y 6 meses, donde nosotros estamos haciendo no solo contrarrestando y mejorando la seguridad de los diferentes centros penales, sino también mejorando otros aspectos como ser infraestructuras, como ser trabajando en la reinserción en las diferentes centros penales donde tenemos granjas agrícolas. Para una muestra, el día de hoy tenemos una feria agrícola en Comayagua, con la granja penal de Comayagua, donde ellos dan a conocer todos los productos que el privado de libertad desarrolla como parte de la reeducación y la reinserción de estos privados a la sociedad. Entonces, es un proceso, licenciado Mejía, donde hay que pedirle calma y tranquilidad a todos los órganos, en este caso de derechos humanos, a la sociedad civil y otros entes que trabajan de manera coadyuvante en nuestro sistema. Estamos trabajando de manera coordinada y en equipo con grupos con los jueces de ejecución, con la defensa pública, con fiscalía, con derechos humanos, en cuanto a la preliberación, en cuanto a conmuta, quienes gozan también de libertad condicional y también de todo eso. Y hasta la fecha tenemos 1.791 privados de libertad de que gozan de este privilegio. Así como también estamos trabajando en un sinnúmero de acciones con otras instituciones como CICR. CICR en este momento está dándole capacitación y adiestramiento a los directores y subdirectores de cómo mejorar también la administración de estos centros. Recuerde que no solo es... Ok, permítame, coronel Portillo, ya vamos a profundizar al respecto. Aquí nos envía un mensajito un oficial en condición de retiro ya de la Policía Nacional, que me dice que, por favor, no mencione su nombre, y me dice: mientras exista contacto entre el custodio penitenciario y el privado de libertad,
siempre existirá la posibilidad de introducir armas, ya sea por temor a amenazas o soborno. Se necesita tecnología de punta para buscar o requisar todo material peligroso. Bueno, lo que ha explicado y que ha declarado hoy en Foro Canal 10 el coronel Ronnie Javier Portillo, director del Instituto Nacional Penitenciario, es alarmante. Vea los intereses que se juegan en los centros penales. Reitero, desde el 2018, el actual presidente, que en aquel momento estaba cumpliendo su último año de gobierno, el abogado Juan Orlando Hernández, implementó la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales y se anunció con bombos y platillos la implementación de un sistema de seguridad de alta tecnología. Le doy la palabra en este momento al doctor Denis Castro Boadilla, experto en medicina forense, experto en derechos humanos y también jurista. La Fuerza Nacional para el Control de Centros Penales, ¿cómo valorar su gestión, tomando en cuenta lo ocurrido en las últimas horas en La Tolva y también ante lo expuesto por el coronel Ronnie Javier Portillo? Adelante, doctor Denis Castro. Bueno, mire, Eric, yo quiero decirle que si bien es cierto, como lo ha planteado el coronel Portillo, ha sido todo un proceso, pero ese proceso tiene varias aristas. Y básicamente hemos tenido la sensación, óigase bien la palabra, la sensación de que el control penitenciario se ha dejado en absoluto a la acción meramente custodio de seres humanos, almacenamiento de seres humanos, sin dar las oportunidades de lo que significa ser privado de libertad. El privado de libertad no conoce inclusive sus derechos dentro del establecimiento penitenciario. No conoce, es más, es una experiencia nueva en su vida. Y usted se va a dar cuenta, Eric, que hay un debut de ciertos aspectos en el privado de libertad que es de suyo interesante. Si usted ha observado, bien, ya lo dijo el coronel Portillo, es un proceso formando agentes penitenciarios, estructurando nuevos edificios porque realmente se estaban cayendo a pedazos. ¿Verdad? No es tanto de que estuvieran en el centro de la ciudad, sino se estaban cayendo a pedazos. El único que estaba en el centro de la ciudad, en Santa Bárbara, por ejemplo, en Santa Bárbara se caían pedazos. El de Tegucigalpa, allá por el mismo, 1998, parte del río que da vueltas por ahí, penetró y derrumbó las paredes, y así sucesivamente. En realidad, pues, con la tasa de seguridad que todos somos contribuyentes, se ha ido haciendo los espacios correspondientes y denominando ciertos lugares de máxima seguridad. Pero para mí la nota alarmante que acaba de decir el coronel Portillo es esto de las armas y el costo de introducirlas. ¿Cuál es la solución? Inmediata, porque problema que se plantea, ¿cuál sería la solución inmediata para evitar esto? Y justo lo que hizo Eric, el comentario del señor que le pidió a usted off the record, o sea, no dar su nombre, no importa, pero aporta. Es la rotación, coronel Portillo, cada 3 meses del personal que está en un centro penitenciario a otro centro penitenciario total en cuanto a los custodios. Entre menos contacto se tiene, menos probabilidad hay de que esto ocurra. En la convivencia o simbiosis del ambiente penitenciario, el privado de libertad llega a contaminar tanto al custodio que se vuelve una simbiosis de amistad y de identificación solidaria a la situación. Entonces, ambos son privados de libertad. Tanto el custodio, que no tiene vacaciones profilácticas, porque ustedes no dan vacaciones profilácticas, y difícilmente les dan vacaciones, no solamente de salario, sino también de salud mental del custodio. Todo custodio debe tener vacaciones profilácticas y debe de tener sus vacaciones normales con la prohibición absoluta de acercarse a su sitio de trabajo. Número 2, debe de haber rotaciones del personal custodio y debe de hacer 2 tipos de custodio, el que está dentro y el externo. Pero vamos a ver que dentro de los establecimientos penitenciarios hondureños, el custodio que está dentro es el mismo que está afuera y viceversa. Tienen que ser 2 sectores diferentes,
si es posible, de 2 instituciones diferentes. Ahora veo yo que se necesita entonces, con eso que usted acaba de decir, de lo que cuesta, lo que puede aportar a la solución de introducir de un establecimiento penitenciario un arma o 1 millón de lempiras, medio millón y así sucesivamente, se necesita un servicio de inteligencia dentro de los establecimientos penitenciarios, totalmente aparte de lo común y corriente que se desarrolla para poder detectar estas falencias. Pero mientras ustedes no den las vacaciones profilácticas, mientras ustedes no mantengan una separación entre el que está interno y el externo, y dar la oportunidad de rotación, la rotación es lo saludable en cualquier instituto penitenciario, porque usted no puede permanecer un agente penitenciario dentro de un establecimiento en contacto permanente, porque llega a ser la misma simbiosis y una forma de solidaridad. Prácticamente los dos se convierten en privados de libertad. Problema planteado, posible solución a nuestro alcance, porque no solamente usted puede pedir presupuesto, mejores salarios, pero deduzca usted la cantidad de personas que en este país solicitan incremento salarial. Pero a nuestras facultades, a las facultades como nación, hay que ofrecer las alternativas como tales. Y yo no veo por qué no pueden rotar el personal que está en Ilama, Santa Bárbara, con el de Moroselí, cambiarlos completamente y ser rotados a nivel nacional. Eso se hace en las situaciones, por ejemplo, en países inclusive centroamericanos, para evitar el menor contacto posible del personal. Porque deduzca usted, obviamente quien introduce armas, granadas, fusiles y todo lo demás, y con lo que hemos visto que han ocurrido estos eventos, es personal obviamente que está justo bajo el mando vertical que existe en los institutos castrenses. Ahora bien, aparte de ello, tenemos otro problema. El otro problema que hay es que son centros de almacenamiento de seres humanos. La famosa acción de rehabilitación social y la integración a la sociedad se ha visto menoscabada por los caprichos irregulares generalmente establecidos por el que esté a cargo en ese momento. La oportunidad de una reglamentación donde se divida realmente las atribuciones que tiene un director, subdirector, jefe de pabellón o lo que fuere dentro del establecimiento penitenciario, tiene que ser reglamentado, porque generalmente lo que ocurre es una legislación mental. ¿A dónde vamos? Lo que se le ocurre es ley al que esté a cargo en ese momento. La ocurrencia se convierte en ley y eso llega a cruzar una barrera muy sensible que se llama el abuso de autoridad. Y así podemos ver las famosas denuncias que se han venido y que han llegado tanto a la Oficina de Derechos Humanos, que me imagino que el señor Hugo Maldonado puede contar de esta parte, como también en el CONADE, como también a la Comisión de Derechos Humanos y Justicia del Congreso Nacional, relacionado a los distintos abusos que ocurren en los establecimientos penitenciarios, donde se ha creído que la persona es un objeto y no un sujeto de privación privado de libertad, que no es lo mismo. Entonces se cosifica al privado y vamos a ver, don Eric tiene, yo le mandé datos fidedignos e información visual que me agradaría que lo presentara. Por ejemplo, el Instituto Penitenciario hizo edificios, pero tenemos privados de libertad que no tienen acceso a la salud, señor Ronnie Portillo. En los establecimientos penitenciarios todavía no existe el expediente médico de introducción con todas las patologías que trae esa persona, como también el debut de las nuevas, en lo que se llama el debut del privado de libertad, que a todos nos puede ocurrir. Debutamos con patologías solo por el hecho de estar privado de libertad. Debutan, que debían de debutar dentro de 20 años, no, debutan en ese momento por el sumo estrés. Eso se llama lo que se denomina, Coronel Portillo, medicina legal penitenciaria, que es donde se mira, y nosotros ofrecimos la solución. Esa solución dependía del Instituto Penitenciario, la acción ejecutiva. Hablábamos con Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema. Hablamos con la universidad, con el rector de la universidad para solucionar el problema. Y hablamos con los posgrados universitarios para que le ayudaran al Instituto Penitenciario a hacer el proceso de identificación patológica de cada privado de libertad
para poder dar una verdadera atención facultativa, tanto en la parte física como en la parte mental. Y óigase bien, 3 años y medio, y aparte de buenas gestiones, existe una comisión interinstitucional de justicia penal y existe una subcomisión de justicia penal, y esa parte jamás se ha tocado. Entonces estamos viendo que el privado de libertad pide a los familiares, pide que se le atienda, y tenemos una constante frustración en ese sentido. Quisimos hacerlo como mediadores en la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, que se aperturara la oportunidad de que poder ayudar a la reinserción, establecer lo que se llama la atención facultativa y atender a las personas en sus necesidades básicas, y usted va a ver que no ha podido ser. Por ejemplo, usted no puede generalizar al privado de libertad. Tiene que tener un estudio socioeconómico cada uno de ellos, pero la ocurrencia facultativa de cada uno de los que administran diferentes establecimientos no ha permitido ni siquiera la presencia de una revista. Ni siquiera una revista tiene acceso a los privados de libertad en determinados sectores. Si usted priva de libertad, por ejemplo, a un doctor en letras, ahora quiere leer, porque quiere entretenerse, quiere hacer algo, ¿no? Está almacenado. Y tiene que estar almacenado así, si es posible en gavetas, como ni siquiera en Auschwitz, ni siquiera en Sachsenhausen y todas esas de Dachau en la época nazi. Existe lo que en Honduras existe, que el que está de turno impone sus normas. Entonces el privado de libertad se encuentra, y seguimos el principio de las investigaciones de Pavlov en Rusia en 1906. Usted puso 2 ratitas en una cajita y se miraban. Puso 4, puso 6, puso 10, y las 10 ya empezaron a morderse. Eso es algo lo que está ocurriendo en los establecimientos penitenciarios. No es nada nuevo. Lo hizo Pavlov en una investigación como tal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, realmente una labor social de reinserción hasta el momento no ha ocurrido. A nosotros nos llegó la denuncia al Congreso Nacional sobre los tuberculosos en los establecimientos penitenciarios, y tuvimos que remover el sistema y moverlo porque la contaminación de tuberculosis no se había dado en los establecimientos penitenciarios como se estaba dando en la actualidad en la cárcel del Porvenir. Sin embargo, no hemos sabido más resultados como tal, y hay un comité especial de tuberculosis encima de esta parte. Yo sé y sabemos, coronel Portillo, que ha sido insuficiente, no tiene personal médico. Es más, ustedes no tienen el servicio de emergencia, de acuerdo a la última vez que estuvimos. En los fines de semana usted no tiene servicio de emergencia en los establecimientos penitenciarios en estados de necesidad, y peor, que no tienen suficientes productos. Y es más, en la cárcel de Támara, yo visité esa cárcel y me di cuenta que en aquel momento, desconozco si todavía está, se tenía con un enorme candado a los enfermos con ciertas enfermedades. No pudimos accesar, y estábamos en una visita con la ministra de Salud. No se encontró la llave. Deduzca usted que algo así parecido ocurrió en la cárcel de Comayagua en el pasado reciente. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que es un proceso, pero las diferentes aristas no le han dado respuesta al Instituto Penitenciario. Entonces, las soluciones que nosotros ofertamos, porque hay que ofrecer soluciones, no solamente señalar los problemas que hay, sino qué podemos ofertar para ayudar a solventar esos problemas, está lo que nosotros hablamos de la intervención de los centros, por ejemplo, el INFOP y otras instituciones, y la misma Universidad Autónoma de Honduras, con los diferentes posgrados que se establecen, poder ayudar a solucionar este problema. La situación que usted permítame, doctor Denis Castro Boadilla, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Estamos en Foro Canal 10 conversando con expertos en materia de seguridad y también expertos en materia de derechos humanos sobre lo suscitado en las últimas horas en la cárcel de La Tolva, y también sobre, de manera genérica, la gobernabilidad en los centros penales, y también analizando la gestión de la Fuerza Nacional para el Control de Centros Penales que se implementó en Honduras desde el año 2018. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Hay que comer.
10. Usted está viendo Foro Canal 10. Seguimos conversando esta mañana con el doctor Denis Castro Boadilla, experto en materia de seguridad, derechos humanos, jurista, vicepresidente del Congreso Nacional, el general Luis Maldonado Galeas, experto en materia de seguridad, Hugo Maldonado, experto en derechos humanos, el coronel Ronnie Javier Portillo, director del Instituto Nacional Penitenciario, pero también nos acompaña el general Mario Hueso Caballero, quien es el comandante de Fusina. General, ¿ha escuchado usted detenidamente la exposición del doctor Denis Castro Boadilla, haciendo señalamientos y recomendando? Es importante recibir estas recomendaciones de expertos en la materia. Bueno, ¿cómo la valora? ¿Se pueden o no implementar? ¿Hacia dónde vamos con el tema de los centros penales? Buenos días, general Mario Hueso Caballero. Buenos días, licenciado Eric, y muy buenos días a todos los distinguidas personalidades que están participando en este foro. Sí, hemos estado escuchando parcialmente todas las intervenciones de cada uno de ellos y hemos estado muy atentos a tomar nota de algunas recomendaciones y aportes muy significativos que están haciendo. Y créame que nosotros como Junta Interventora, que sabemos que este es un reto muy importante que hemos hecho frente a lo largo de estos 2 años de la intervención, estamos abiertos para poder recibir cada una de las recomendaciones que nos hacen distinguidos expertos. Es importante señalar, licenciado Eric, que el problema de centros penitenciarios, y como tal lo mencionaban algunos de los participantes, es un problema que tenemos de larga data. Es un problema que ha venido arrastrándose a lo largo de mucho tiempo y precisamente la intervención nace con ese propósito de poder estabilizar el sistema, de poder recuperar la gobernabilidad que en su momento estuvo bastante crítica, tal y como se ha presentado en esta oportunidad que estamos teniendo problemas a lo interno de los centros penales. Pero lo más importante que se le había encomendado a la Comisión Interventora era poder generar precisamente un plan estratégico con las recomendaciones necesarias para que una vez que la intervención cesara y diéramos paso a autoridades debidamente certificadas para manejar un sistema como este, pudieran tener un punto de partida para poder seguir desarrollando todo un proceso de modernización y de transformación del Sistema Nacional Penitenciario. Reconocemos, licenciado Eric, y somos abiertos ante la opinión pública nacional que estamos teniendo un problema en este momento de gobernabilidad. Estamos teniendo un problema en cuanto a lo que es el comportamiento de las estructuras criminales. No se descarta, por supuesto, que hay algún tipo de colusión de algunos miembros de nuestras instituciones que se hayan prestado para poder facilitar algún ingreso de armas, pero también esto es parte de la investigación que estamos haciendo. Es probable también que algunas armas ya hayan estado ahí hace mucho tiempo. Hemos incluso detectado en algunas infraestructuras que se ha edificado en los institutos de menores que cuando se construyeron esas infraestructuras, las nuevas que se han construido, ya incluso habían preubicado algunas armas en el lugar dentro de las mismas basamentos, de la misma fundición de esta infraestructura. Entonces estamos haciendo frente, licenciado y pueblo hondureño, a una situación bastante compleja, donde hay estructuras criminales que son sumamente peligrosas, manejan una gran cantidad de recursos, pero bueno, estamos aquí para dar una respuesta. Sabemos que tenemos que responder a la opinión pública nacional, dar cuenta de todos los resultados que tenemos la obligación de poder generar, y abiertos, pues como le dije al principio, a recibir esta serie de recomendaciones y poder aplicarlas para poder mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional Penitenciario. Ok, muchas gracias, general Mario Hueso Caballero, comandante de Fusina, por acompañarnos en esta mañana. Le doy en este momento la palabra al general Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro, experto en materia de seguridad.
sobre lo expuesto por el general Bueso Caballero, el doctor Denis Castro y también esos hallazgos que exponía el coronel Ronnie Javier Portillo del Instituto Nacional Penitenciario, director. General Luis Maldonado Baleas, valoraciones y recomendaciones al respecto. Activamos el micrófono, general Luis Maldonado Baleas. Disculpen, hay que tomar esta intervención como una de las fases que está sufriendo el proceso de evolución del sistema penitenciario. ¿Qué significa esto? De aquí tiene que salir un proceso muy importante para la consolidación de este esfuerzo. Se llama la certificación del personal. Parte del problema que señalaba el doctor Castro Bobadilla respecto a la rotación del personal es que como todavía no se ha consolidado o todavía es algo que está limitado el recurso humano que pueda absorber todas las responsabilidades internas que hay en un centro penitenciario, todavía hay dificultad de confiabilidad del personal para hacer este proceso de rotación. En la medida de que se vaya certificando el personal, se vaya casi capacitando en los distintos niveles, tanto para el ejercicio básico de la custodia como para otras funciones dentro de la estructura organizativa del centro penitenciario, en esa medida el sistema va a tener estabilidad y confiabilidad. Y yo estimo de que el señor director, el enfoque principal ha de estar en esa función. La formación y la capacitación especializada del personal que labora en el centro penitenciario. Desde luego, lo que señala el abogado el doctor Castro Bobadilla, de la complementariedad del recurso humano para la función del tratamiento médico, del tratamiento psiquiátrico, de la asesoría, de la asistencia personalizada en función del perfil de cada uno de de todo este proceso que se requiera para darle un abordaje integral, pero desde luego debemos de reconocer de que esto toma su tiempo. Y este tiempo tiene que ser diferenciado en el sentido de que todas las irregularidades que hasta este momento se han acumulado, se debe de esperar que esta planificación estratégica que se haga, abarcando todas las variables que se requieren para resolver el problema, vayan tomando forma y vayan tomando solidez. Quiero agregar una recomendación que es propia de nosotros los militares y espero sea de utilidad para el director. Se trata de los planes de contingencias. Las contingencias son las distintas modalidades de amenazas de diversa índole que se pueden dar en un centro penitenciario. Hay desde aquellas que son provocadas por aspectos de orden natural o provocado como un incendio, como una inundación, como huracanados, etcétera, que pueden provocar un efecto. Hay también acciones directas de agresión mediante la utilización de recursos letales que pudieran poner en riesgo la vida del personal que ejerce las funciones de gestión y administración del centro, como también de los privados de libertad, con un propósito de lograr una fuga particular o una fuga masiva. Y están las contingencias también que tienen que ver como lo que pasó ayer, con la introducción de armas, y existen contingencias tanto al interior como fuera del centro penitenciario. En este sentido, pues lo que quiero recomendar es que se hagan las hipótesis, los análisis correspondientes para identificar todas las contingencias posibles y de ahí preparar
los planes correspondientes. Pero estos planes requieren capacidad de reacción, y esta capacidad de reacción solamente se puede lograr en este momento utilizando el personal disponible que se tiene hasta este momento certificado, pero se debe de recurrir a otro personal especializado externo de otras instituciones, hasta el momento en el cual el Sistema Nacional Penitenciario pueda ser capaz de responder por su estructura organizativa interna. Desde luego siempre va a ser preciso tener la vinculación y la relación con el resto de las organizaciones que de alguna manera están vinculadas con este gran esfuerzo. Para cuestiones que tienen que ver con el acondicionamiento interno y poder facilitar esa separación, evitar ese contacto entre custodio y privado de libertad, esto se requieren diseños de infraestructura que, como lo apuntaba anteriormente, si bien es cierto, Hugo lo expresó que ya eran de máxima seguridad, a mi juicio el concepto de máxima seguridad abarca mucho más, y parte de eso es precisamente que los diseños internos no permiten la aproximación del custodio con el privado de libertad. Esto es algo que requiere un estudio arquitectónico, de ingeniería, para identificar si hay las fallas que hay en ese sentido y poder hacer las modificaciones más convenientes. Pero un principio es la canalización de las actividades, de tal manera de que se establecen sistemas internos para canalizar la movilidad interna, de tal manera de que en un ambiente de seguridad, tanto por lo que fija la estructura como por lo que el personal no se ve expuesto a tener el contacto personalizado, facilita entonces el desarrollo interno de las actividades. A lo mejor todavía hacen falta cuestiones que tienen que ver con aspectos procedimentales. A lo mejor hace falta todavía crear espacios adecuados para que la ciudad no encuentren un ambiente de portones cerrados y que se acercan a la posta y que quieren conversar con los guardias y que los guardias les den información, etcétera. Probablemente se requiera alguna infraestructura exterior que cree condiciones para la atención que se merecen los visitantes, pero también el cumplimiento de las medidas más estrictas posibles. Otra cosa es el balance que hay entre el derecho humano y la seguridad. El derecho humano está ahí y debe de ser inviolable. La seguridad está ahí y debe de cumplirse. Entonces, hay algunas percepciones de que la población habla de que se le está violentando el derecho humano porque no se le permite introducir comida, porque le trae una medicina, porque le trae tal o cual, digamos, beneficio para el interno. Desde un punto de vista así alejado de lo que es un sistema penitenciario puede tener sentido, pero al interior y de acuerdo a las normas y de acuerdo a lo que se quiere balancear adecuadamente entre derecho humano y seguridad, aquí tiene otro nivel de interpretación esto. En términos generales es lo que pude captar de los participantes y lo que puedo recomendar hasta el momento. Ok, antes de darle la palabra al abogado Hugo Maldonado, presidente del CODE, le voy a dar una participación en este momento al general Bueso Caballero, tomando en cuenta que él es el comandante de Fusina ante lo expuesto por el general Luis Maldonado Galeas. Sí, licenciado, Caballero. He escuchado la intervención de mi general Maldonado. Mire, yo quiero decirle, licenciado, que muchos de los aspectos que los distinguidos participantes han mencionado son aspectos que se han considerado en este proceso de intervención. Por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Denis Castro Bobadilla con el tema de rotaciones se hace, tenemos un programa en ese sentido. Igualmente con los temas que tienen que ver con los planes de contingencia, también hay protocolos debidamente establecidos
para poder responder a una crisis que se pueda presentar o a un problema que se pueda presentar al interior del centro penal. Precisamente ayer el abordaje que se hizo con esta incidencia que se presentó en el centro penal de Moroselí precisamente obedeció a ese seguimiento o esa ejecución o implementación que hacemos de los protocolos que ya tenemos establecidos. Y gracias a Dios, pues en el abordaje que se llevó a cabo, se logró contener la situación y poder pues estabilizar y retomar lo que es el control del centro penitenciario. Como le digo, nosotros estamos bastante abiertos a escuchar estas recomendaciones. Sabemos que son personas expertas que tienen una visión bastante amplia de los temas del país y en este caso en los temas de seguridad y precisamente o puntualmente hablando el tema del manejo de los centros penitenciarios. Pero es importante también mencionar, licenciado, que el trabajo se ha hecho. O sea, tanto el Estado como las fuerzas de seguridad que hemos estado siendo parte de este proceso, hemos hecho un trabajo importante y se ha avanzado muchísimo en lo que es el control de los centros penitenciarios. Esto que se está presentando ahorita y que se presentó incluso hace unas semanas en los otros centros penales, pues es una coyuntura que estamos pasando, que tenga la plena seguridad los participantes en este foro y también el pueblo hondureño, que lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver porque es el reto que tenemos, la misión que tenemos, la obligación, nuestra responsabilidad de hacerlo. Lógicamente aquí también tienen que sumarse otro tipo de esfuerzos de la sociedad en su conjunto, del Estado en su conjunto, para que nos ayuden a poder seguir adelante con este manejo del Sistema Nacional Penitenciario. Recuerden que nosotros solamente estamos aquí para poder intervenir en un sistema que fue ampliamente o profundamente vulnerado en el pasado y que no ha sido fácil poder recuperar el nivel de estabilidad, pero se han logrado tener avances importantes. Ahora, como le digo, nosotros vamos a dejar un producto que es un plan estratégico que va a plasmar todas las recomendaciones necesarias para que los funcionarios en el futuro, que el Estado hondureño certifique para manejar este Sistema Nacional Penitenciario, tengan la capacidad de poder seguir transformando y modernizando el Sistema Nacional Penitenciario. Mientras tanto, nosotros, en el marco de FUSINA y el directorio del Instituto Nacional Penitenciario, haremos nuestro trabajo apegados a la ley para seguir manejando el sistema tal y como la ley lo manda, tratando de implementar algunas estrategias, algunas acciones que sean las convenientes para no permitir que este tipo de aspectos se repitan, pero sí es importante que todos entendamos que este es un esfuerzo conjunto donde entra en participación los organismos de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia y una serie de actores que es importante que nos sumemos para que podamos echar a andar o podamos sacar adelante este reto tan importante que tenemos ahorita con el manejo del Sistema Nacional Penitenciario. Ok, tengo varios mensajitos de amigos televidentes. Me dicen por acá, el problema en los centros penitenciarios es que entra y sale quien quiere a la hora que quiere. Parece que fueran hoteles o moteles y es culpa de los derechos humanos porque piden mucho para los privados de libertad. Las cárceles en otros países son para educar a los reclusos, para una reinserción social, y en Honduras parece que están de vacaciones. Me dice aquí, amigos televidentes. Bueno, abogado Hugo Maldonado, presidente del CODE, ¿son o no son de máxima seguridad estos centros penales? ¿Cómo valora usted la gestión de la Fuerza Nacional para el Control de Centros Penales que se implementó en el país desde el año 2018? Adelante. Muchas gracias, licenciado. ¿Abogado Hugo Maldonado? Sí. ¿Aló? Sí, adelante. Bueno, he escuchado la ponencia del doctor Denis Castro Bobadilla, que me parece que con toda su experiencia ha logrado ilustrar desde una perspectiva que no sea la seguridad, pero que es necesario la implementación de otro tipo de medidas al interior de los centros penitenciarios y que ha sido una de las quejas permanentes, no solo de los privados de libertad, sino que los privados de libertad envían mensajes a sus familiares para que recurran a los organismos de derechos humanos para lograr beneficios que están dentro del marco de la ley a varios de ellos. No podemos tener enfermos privados de libertad con enfermedades terminales y que el código ya lo establece,
No podemos tener al interior de los centros penitenciarios inclusive mujeres con gestación y que deban de parir o tener su hijo o hijos o hijas al interior de los centros penitenciarios también. Nosotros creemos que la situación de los centros penitenciarios, hablando en términos generales de máxima seguridad, es que los edificios llenan esos requisitos. El problema, como lo estableció o lo hemos estado manifestando, es aquella amistad manifiesta que tienen algunos privados de libertad con algunos custodios. Y la otra situación es que, debo decir lo que hay privados de libertad en máxima que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de contacto con los privados de libertad y los custodios, pero aún así han ingresado cualquier tipo de herramienta, arma de cualquier naturaleza a máxima seguridad. Entonces, y esto lo hemos visto en Támara, por ejemplo. Yo tengo aproximadamente más de 1 año y medio de no ingresar a máxima en Támara, restricciones, pero que los familiares nos dicen deberían de ingresar porque los privados de libertad necesitan externar. Nos hemos encontrado con privados de libertad en máxima, por ejemplo, enfermos con VIH, tuberculosis, hay diferentes patologías, como lo dijo el doctor Bobadilla, que de una u otra forma debe de dársele la atención respectiva para que, digamos, ese derecho elemental a la salud. Nosotros como organismo de derechos humanos no nos vamos a prestar a ningún tipo de juego de ningún grupo de privados de libertad. Siempre lo único que buscamos es la seguridad de ellos al interior de cualquier centro penitenciario del país. Creemos que la situación que se dio en La Tolva, yo recientemente fuimos aproximadamente 1 mes y medio, estuve en La Tolva y mire el dato, 32 privados de libertad de ahí de La Tolva, por ejemplo, estaban 32 de ellos ya podían o hace meses deberían de estar fuera de La Tolva. Pudimos hablar con el personal administrativo y nos decían, este listado de estos privados de libertad ya hace meses deberían de estar en libertad. El problema es el sistema de justicia, los otros operadores de justicia que no le prestan la atención, no le prestan el adecuado herramienta jurídica al Instituto Nacional Penitenciario. Y como lo dijo el doctor, los centros penitenciarios se han ido convirtiendo en bodegas de humanos y muchos de ellos y ahí están entremezclados, pues, sentenciados, no sentenciados, enfermos, hay personas con problemas mentales, hay personas adictas, etcétera. Hay una diversidad de pensamientos al interior de cada centro penitenciario. He estado hablando, la última vez que hablé con el coronel Pacheco en Támara, por ejemplo, son 6,000 privados de libertad los que hay en ese centro penitenciario y en donde realmente le decía también al sistema de justicia que deberían de mandar misiones de abogados, defensores públicos a estos centros penitenciarios para tratar de irle ayudando al mismo Instituto Nacional Penitenciario para descongestionarlos. La aplicación de la reforma al artículo 184, por ejemplo, nunca se llevó a cabo. Nunca el sistema de justicia para unos privados de libertad debe de aplicársele la medida distinta a la prisión. Para otros privados de libertad no se puede. Entonces no podemos en un sistema de esta naturaleza, en un sistema de justicia de esta naturaleza, que para unos sí se aplica la ley y para otros no.
Creo que el Instituto Nacional Penitenciario, le reitero aquí nuestro apoyo al coronel Ronnie Javier Portillo, aunque nunca nos hemos podido reunir, eso no importa, pero yo creo que para mantener el orden, la paz y la tranquilidad, es conveniente seguir algunas recomendaciones como las que se exponían en este foro. Creo que el general Maldonado Galea lo ha hecho en su intervención. Creemos nosotros que no hay que desechar la resolución del tribunal de los tribunales de ejecución del sector de Danlí. Hay que analizarla, hay que profundizarla, y si se puede implementar, hay que implementarse para beneficio para beneficio y salud del Estado de Honduras, y para beneficio y salud de los privados y los familiares de los privados de libertad, porque creemos, Eric, que la situación, si seguimos en esta situación así abiertamente, vamos a seguir levantando heridos y vamos a seguir levantando muertos del sistema penitenciario en el país. Y desde el CODE, pues nosotros seguiremos atendiendo. Debo decirle que ayer que se estaba dando el problema en La Tolva, me ponen en conocimiento de la situación que se está dando en Siria. En Siria la alimentación no llega a todos los módulos. Y vea lo que le estoy diciendo. Aparte de eso, el sistema, hay que garantizar los otros derechos básicos como el agua, por ejemplo, para los privados de libertad en el sector de Siria. Creo que ahí el subcomisionado de policía, quien es el director de ese centro penitenciario, necesita que se le ponga atención a ese centro, porque inclusive había una recomendación que la leí por las redes sociales, que inclusive se estaba pidiendo que se cerrara ese centro penitenciario. Creo que el Instituto Penitenciario debe de hacer un mejor manejo del personal bajo su mando, porque esa colusión, si sigue esa colusión entre algunos custodios de los centros penitenciarios y algunos grupos al interior de esos centros, lo que va a hacer y lo que nos está haciendo es poniendo en peligro, inclusive, no solo al grupo contrario, sino a toda la población penitenciaria. Por ejemplo, Eric, yo tengo en este momento los nombres de los 25 heridos que fueron remitidos de La Tolva hacia el centro o el hospital escuela universitaria, y tengo los tres nombres: Oscar Orlando Monge, Rolman Joel Salgado Solís y Sergio Pineda, como reconocidos como 3 de los que murieron el día de ayer en ese centro penitenciario de La Tolva. Y si tomamos atención y nos sentamos con responsabilidad para aportarle al sistema, yo creo que vamos a poder disminuir la confrontación y muertes al interior de los centros penales. Ok, voy a hacer una pausa comercial, pero antes yo quiero que el coronel Ronnie Javier Portillo le responda a estos comentarios expuestos por el presidente del CODE, Hugo Maldonado. Coronel Ronnie Javier Portillo, adelante. Bueno, como son 3 expositores ahí que dieron sus valoraciones, quiero empezar primero con lo que se refirió el doctor Castro Bobadilla. Primeramente habló de una recomendación de los relevos de todo el sistema de seguridad cada 3 meses. Nosotros lo hacemos cada mes, doctor, o sea que sí lo estamos desarrollando. En cuanto también se refirió a los derechos y obligaciones que deben de tener los privados de libertad de ingresar, nosotros tenemos, aparte que tenemos una libreta de donde se le dice detalladamente cuáles son sus derechos,
y obligaciones y se le entrega a ellos la cartilla. También tenemos los consejos técnicos interdisciplinarios que usted debe conocer muy bien, donde ellos le dan el ingreso y le dan todos los conocimientos en cuanto a la inducción, la estadía y derechos y obligaciones que tienen los privados de libertad. En cuanto a salud, doctor, yo sé que usted anteriormente, antes de la pandemia, estaba muy de cerca en cuanto al apoyo y todo el asesoramiento que nos ha brindado al INP. Sin embargo, queremos decirle de que nosotros el sistema médico lo recibimos con 33 médicos. Ahora tenemos 93. Y recibimos con 30 enfermeros, ahora tenemos 81 enfermeros. Pero también, como usted muy bien lo expresó, es un trabajo progresivo y lo queremos llevar a 152 médicos para tener una cobertura idónea y 127 enfermeros. En total, en todo el sistema penitenciario, requerimos 450 profesionales de la salud, como ser médicos, enfermeros, odontólogos, microbiólogos, etcétera, para tener un sistema robusto en todos los 25 centros penales. Tenemos un servicio de 24/7. Antes tal vez no era así, pero ahora con las nuevas contrataciones sí se está desarrollando actualmente, y también estamos dando capacitaciones periódicamente. Hoy precisamente con CICR se está inaugurando y se está desarrollando un curso de promotores de salud para PNFA, para mejorar también todo este sistema. Dijo también que no había una revista. Lástima que ahorita la pandemia tal vez se le tiene ciertas restricciones, pero ayer, para hacer referencia de lo que sucedió el día de ayer, en la requisa hay cualquier cantidad de revistas, documentos, biblias, cuadernos escolares que se le da progresivamente a ellos tanto para su formación y capacitación de educación primaria y secundaria. Así como también en los 25 centros penales, doctor, tenemos bibliotecas. Claro, de repente tienen que ser bibliotecas de acuerdo a la infraestructura y a la capacidad instalada que tiene cada centro. Por decir, si vamos a Támara y lo podemos invitar hoy o mañana o cuando usted desee, va a haber una biblioteca bien completa. Si vamos por ejemplo, a Tela, que solo hay como 300 o 400 privados de libertad, va a haber una biblioteca un poco más reducida, y así por ponerle un ejemplo de toda la educación y rehabilitación en cuanto a lo académico se refiere. También quiero decirle bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, nuevamente volvemos con el general Bueso Caballero, Luis Maldonado Galeas, el doctor Denis Castro Boadía, don Hugo Maldonado, y también con el coronel Ronnie Javier Portillo. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Ha dicho en las últimas horas Glenda Ayala de CONAPRED lo siguiente: lo que pasó en la Tolva significa el autogobierno que existe en centros penitenciarios. La intervención militar no ha sido una respuesta. Y yo le consulto concretamente al doctor Denis Castro. ¿Cómo valora la gestión de las Fuerzas Armadas al frente de los centros penales del país? En 2 minutos, doctor Denis Castro, porque también ya estamos casi en la recta final. Voy a ser breve, Eric. Yo creo que los primeros que le tienen que dar respuesta a usted son los litigantes en el país. La Asociación de Litigantes de Materia Penal de Honduras y la misma Defensa Pública es la que debería dar fe de las facilidades que tienen de comunicación. En las cárceles hondureñas, el privado de libertad no tiene acceso a una llamada telefónica semanal, por ejemplo, con su abogado. Es muy difícil la comunicación. Ni siquiera un Dutel
Hondutel retiró hasta los teléfonos, no sabemos por qué, y el privado de libertad, por lo menos una vez a la semana, tener una comunicación limitada, pero igual, una comunicación con el mundo exterior, sobre todo con sus abogados o preregistro con sus familiares. Valoramos la administración con muchas restricciones. No hay que ser chauvinista, porque en la manera en que nos planteamos que todo es excelente, en esa manera estamos engañándonos y engañando a la población, porque tenemos televidentes que saben que lo que estamos señalando son ciertas, pero hay que buscarle solución. En la sencillez de darnos cuenta que no le están dando, por ejemplo, las terapéuticas, que están combinados los privados de libertad con enfermedades orgánicas y enfermedades mentales. Cuando vemos que todavía no se entiende que el Estado no puede ejecutar una venganza social sobre el hecho delictivo. Las privados de libertad se les priva para hacerles una rehabilitación y luego reinserción. Pero más parece en Honduras una forma de venganza social en el cual el privado de libertad se convierte en un objeto del sistema y tiene que estar como objetos padeciendo una serie de circunstancias. Estamos hablando en diferentes sectores, por eso se necesita una clasificación penitenciaria, inclusive del tipo de privado de libertad que usted tiene. Los derechos del privado de libertad son la comunicación con su familia y con su abogado. Tiene derecho a la familia, tiene derecho a un aspecto de salud y tiene derecho a una reinserción. Cuando esos 4 parámetros se puedan dar, podemos empezar a decir que vamos a cambiar el sistema penitenciario, pero también el Instituto Penitenciario necesita que se replantee a nivel del Congreso Nacional una reforma de legislación que permita que la persona con delitos menores y que antes se defendían y que con algunas medidas, ¿verdad? Y podían defenderse en libertad, hoy en Honduras el sistema está tratando de ser mejorado, pero la parte penitenciaria, o sea, lo que es el envío de privados de libertad, es tan grande que no hay una balanza entre el ingreso y el egreso con tanta facilidad como lo que es ingresar a las cárceles hondureñas. Y por último, coronel, se necesita saber qué proyectiles, si hubieron proyectiles, fueron los que se encontraron en el sitio de los hechos. Porque eso nos va a decir el tipo de armas que se puedan estar utilizando entre ellos o si fueron armas registradas, que deberían de estar registradas y debidamente inscritas balísticamente en las armas que se han utilizado en este caso, si hubieron fallecidos, si fueron armas de tipo armas de fuego, si fuera este el caso. Y nos llama poderosamente la atención, por último, el silencio del CONADE, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que debería estar encima de esta circunstancia porque forma parte de sus obligaciones constitucionales. Muchísimas gracias, Erika. Ok, bueno, coronel Ronnie Javier Portillo, respóndale al doctor Denis Castro Bobadilla. En 2 minutos, coronel. Activamos el micrófono, coronel Ronnie Javier Portillo. Sí, con respecto a las valoraciones que hizo el doctor Castro, como ya lo hemos venido diciendo, es un proceso que lo hemos desarrollado a través de una planificación estratégica cuando nosotros recién llegamos acá. Cuando nosotros asumimos esta misión, solo había una ley y solo había un reglamento. Es por eso que nos dedicamos a hacer las planificaciones respectivas, a hacer un plan estratégico a través de un diagnóstico supervisado y valorado por las Naciones Unidas, que era lo último que habían tirado en cuanto a formato y diseño, en cuanto al uso, manejo y controles de centros penales. Con respecto a eso, nos encontramos con una deficiencia en el diagnóstico de que nos encontrábamos en un 51%. Entonces, tomando de referencia ese porcentaje, hemos ido analizando y desarrollando los 18 elementos objetivos estratégicos que hemos tomado en este plan. También en cuanto a lo que dice el doctor de los casquillos, de las armas que se encontraron ayer, solo fueron de 9 milímetros y de AK-47.
Todo esto fue recogido, su lajar, tanto una AK-47 como 2 pistolas 9 milímetros, y fueron requisadas por autoridad competente como lo es la DPI para desarrollar toda la investigación pertinente al respecto. En lo demás, doctor Castro, recordemos que si bien es cierto, como usted bien lo dijo, estamos trabajando primeramente en el factor humano, que es en lo que nosotros hasta cierto punto hemos tenido la facilidad de adecuarnos de acuerdo a nuestro presupuesto, y eso por eso lleva un proceso. En cuanto al abastecimiento de medicinas, tenemos una población grande y hemos tenido todo el apoyo de autoridades competentes en el ramo de la salud, como ser CESAL, SINAGER, COPECO y otras organizaciones ONG no gubernamentales, como también instituciones internacionales donde nos han abastecido. Sin embargo, ha sido insuficiente, como usted lo ha dicho. Ahorita estamos en una licitación de adquisición de medicina y es un proceso. Pero nosotros quisiéramos tener todo cubierto, así como lo expresó el doctor Castro, pero hasta el momento hemos desarrollado lo que está a nuestro alcance, tanto como elemento humano como presupuestario, que es bien importante. También quiero hacer relación a las valoraciones que hizo mi general Maldonado en cuanto a la... Pero permítame, coronel, porque tengo que hacer una última pausa comercial. Cuando regresemos, sus valoraciones sobre lo expuesto por el general Luis Maldonado. Ya volvemos. Gracias, muy amable. Ya regresamos con Foro Canal 10. Canal 10. Estamos en la recta final de Foro Canal 10 y le voy a conceder un minuto a cada uno de mis panelistas para un mensaje final. Inicio con el coronel Ronnie Javier Portillo, porque él quería referirse a lo expuesto por el general Luis Maldonado. Un minuto, nada más, coronel. Adelante. Mi general Maldonado, como soldado, se refirió a la planificación tanto de los diferentes niveles, y nosotros eso fue lo primero que hacemos cuando asumimos un puesto. Revisamos planes, revisamos reglamentos, protocolos, y no había nada. Entonces, a raíz de eso, se un sinnúmero de todos los protocolos de contingencia, así como otros protocolos de manejo y del uso y manejo en cuanto a los custodios y los privados de libertad. También se refirió a la academia. La academia es algo nuevo del 2017, donde durante nuestra gestión tenemos cursos tanto de formación, capacitación y especialización. Dentro de la formación en nuestra gestión se han formado 430 nuevos agentes. Dentro de la capacitación tenemos un curso especial de operaciones penitenciarias, que es un curso muy bueno, que es el curso que le da una distinción y un espíritu de cuerpo al agente penitenciario. Todos los que tienen este curso de CEOP se sienten comprometidos con la institución y son muy buenos agentes, que no tenemos queja de ello. Hemos capacitado hasta la fecha 119. También hemos desarrollado diplomados de gestión penitenciario para la carrera penitenciaria, así como otros convenios con otros países, en un total de 94. Tenemos un curso de mando y liderazgo también para los directores y subdirectores que están en los diferentes centros y que tienen el grado y la experiencia para poder asumir en cuanto el mando lo requiera, o una asignación de alta responsabilidad. Se han capacitado 65. Así también como otros cursos de actualización. Perfecto, ya no tengo tiempo para más, coronel Ronnie Javier Portillo, ya no tengo tiempo para más. Le concedo un minuto para un mensaje final al general Luis Maldonado Galeas. Adelante. Adelante, general. Disculpe, muy agradado por haber compartido con distinguidos ciudadanos, con don Hugo Maldonado, con el coronel Portillo, el abogado Castro Badía, diputado, y muy especialmente con el general Bueso Caballero. Y quiero decir algo que
que normalmente no lo digo respecto a lo que la sociedad debe de tener confianza de que esta intervención y personas como el coronel Portillo y como el general Bueso, yo los tomo como una referencia importante para que nosotros tengamos una expectativa positiva respecto a lo que este sistema penitenciario va a tener en un proceso de transformación del Estado de Honduras. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Un minuto para un mensaje final, abogado Hugo Maldonado. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Agradezco de parte del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos nos haya invitado esta mañana. Solo quiero hacer una recomendación al coronel Ronnie, al general Bueso y a todo lo que tiene que ver en la Secretaría de Defensa Nacional, por ejemplo, para que de inmediato se renueva el personal supernumerario de la tolva y se lleven a cabo las investigaciones de rigor, se permita al Ministerio Público y a nosotros hacer una verdadera investigación sobre los hechos que se han suscitado en las últimas semanas en el centro penitenciario y Siria remover a ese otro personal como el de Llama Santa Bárbara para ver si logramos articular, traer la calma, porque si... Ok, creo que no tenemos buena señal con don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Muchas gracias a don Hugo Maldonado. Finalizo con el doctor Denis Castro. Un minuto para un mensaje final, doctor Denis Castro, y después cierro con el general Bueso Caballero. Adelante, doctor Denis Castro. Adelante, doctor Denis Castro, un minuto para un mensaje final. Del Sistema Penitenciario Nacional, hoy a cargo y temporalmente por una comisión interventora y básicamente por las unidades militares del Ejército Nacional. Pero esto siempre va a ser cíclico, a mi criterio, mientras los diferentes aristas que están comprometidas se resuelvan. No se trata de un chauvinismo, de creer que por lo poco que hemos hecho, no hemos hecho nada, absolutamente nada, porque esto es cíclico y son vidas humanas las que estamos tratando. Y todo lo que se ha hecho es insuficiente para poder resolver este problema. Entre otras cosas, Eric, insisto en que deben de separarse la sociopatía de la psicopatología. Es necesario crear el pabellón para situaciones de enfermedades mentales, entre ellos incluyen a los drogadictos. Creo que el privado de libertad está privado para reinsertarse al que pueda ser reinsertado, que conste. Y eso necesita el estudio socioeconómico y psicológico respectivo. Pero no se trata de que nosotros hagamos el trabajo de quienes hoy están a cargo. Me sorprende que digan que no habían protocolos y me sorprende que no habían médicos, porque entonces hace poco teníamos a dos personas, al abogado McNeil y Rosa Udiel, en esos cargos, y quiere decir que no era suficiente y era correcto lo que estamos señalando hace días, de que los centros penitenciarios necesitaban una intervención. Ok, muchas gracias, doctor Denis Castro. Hemos cumplido el minuto y finalizo con el general Bueso Caballero. Comandante de Fusina, general Bueso Caballero, un minuto para un mensaje final. Sí, brevemente, licenciado. Bueno, gracias por la oportunidad. Es importante recalcar que la problemática en el Sistema Nacional Penitenciario viene sucediendo hace varias décadas. Lo importante es que esta intervención tiene una misión específica, que es mantener el mayor control y la mayor estabilidad posible en el Sistema Nacional Penitenciario, y es un trabajo que lo hemos venido desarrollando. Sabemos que hemos tenido algunos impases, pero lo importante para la población hondureña es que este problema lo vamos a resolver. Vamos a recuperar y mantener siempre la gobernabilidad en este sistema. Y creo yo que las decisiones que se han tomado han sido correctas. Tal vez no tenemos la formación en la materia como tal de manejar un sistema nacional penitenciario, pero considero que hoy por hoy el Estado de Honduras está haciendo uso de las mejores instituciones de seguridad que tiene a su disposición para poder atender una crisis que realmente no tenemos otra institución que en este momento pueda hacer frente a esta situación de poder manejar un comportamiento tan violento como lo generan este tipo de estructuras criminales
que están guardando prisión en los diferentes centros penitenciarios del país. Muchas gracias, licenciado. Ok, muchas gracias al general Bueso Caballero, comandante de Fusina, al coronel Ronnie Javier Portillo, director del Instituto Nacional Penitenciario, al doctor Denis Castro Boadilla, al general Maldonado Galeas y también a don Hugo Maldonado, presidente del CODI. Por supuesto, a usted, amigo televidente. Nos vamos y nos veremos el próximo lunes, siempre en punto de las 7 de la mañana.